Vamos a tener nuestro primer domingo del año. Y ya los que hemos estado el jueves, hemos comenzado ya con una meditación de la palabra, muy importante, muy profunda. Yo les aconsejo en lo posible que los días jueves también vengan, porque los días jueves son más de oración y es muy edificante y es muy fortaleciente estar los jueves aquí. Así que los invitamos, dentro de lo posible, dentro de lo que sus obligaciones permitan. Si tiene un tiempo libre el día jueves o cualquier día jueves, bueno, venga acá a la iglesia porque es el tiempo mejor invertido, ¿eh? Y no se va a arrepentir. Bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Primeramente quiero decirle que es importante que todos nosotros, comprendamos que la Biblia, en una época cuando yo empecé en la iglesia, el pastor decía, levante la Biblia en su mano. Hoy no es tan fácil porque muchos levantan el celular. Muchos leen la Biblia en el celular, ¿no? Pero no importa. La palabra de Dios, esté donde esté, tiene un poder sobrenatural. Y esto es importante que lo tengamos en claro, porque si nosotros comprendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es sobrenatural, y aquí vamos a definir qué es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que está por arriba de todo lo que ocurre en este mundo, por arriba de todo lo que es humano, por arriba de tus pensamientos y de los míos. La Biblia, la palabra de Dios, está arriba, es superior. Y cuando nosotros buscamos lo superior, desciende sobre nosotros. Porque Dios nos ha dado su palabra para que podamos enfrentar las situaciones que nos tocan vivir. También nos ha dado su palabra para que podamos vivir una vida más completa. Nos ha dado su palabra sobrenatural para que nosotros mismos, vos y yo, podamos sobreponernos, trascender nuestra propia humanidad. Suena como algo grande, pero en realidad es algo que para los que conocemos la palabra de Dios sabemos que Dios está con nosotros. Pero para que podamos discernir esto tenemos que entender que nos damos cuenta de que Dios está con nosotros a través de su palabra. Yo aprendí lo que es el carácter de Dios, lo que es la obra de Dios y lo que Dios quiere de mi vida a través de lo que es leer la palabra de Dios. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado. O sea, la palabra de Dios, Él la puso sobre nuestra vida, nos entregó eso para que podamos hacer uso de la palabra, de modo tal que, como decía la pastora, hablando de las palmeras, tal vez nos doblemos, pero no nos quebremos. Así que es importante que comprendamos esto. Al igual que la vara de Moisés tiene poder. Dios le dio una herramienta a Moisés a través de su palabra, que era una vara. Esa vara la usó Aarón primero. Y esta vara, a través de esta vara se manifestaba el poder de Dios. Y en un momento determinado, cuando estaban atravesando el desierto, querían agua. El pueblo de Dios quería agua. Y empezaron
Usted se acuerda, estaban atravesando el desierto porque iban a una tierra que Dios les prometió. Y los sacó de la esclavitud de Egipto y hubo que atravesar un desierto para llegar a Canaán. Pero el tema es que mientras iban por el desierto querían agua, tenían sed y empezaron a insistirle a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés, toma tu vara, golpea la peña. Y cuando Moisés hizo eso, fluyó de una roca seca en medio del desierto un manantial. Eso es la palabra de Dios. El mismo poder que se manifestó a través de esa vara, también hoy es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que también, si tenemos que golpear la roca, la golpeemos para que de esa roca salga el agua de vida que nosotros necesitamos cada día y tal vez también para otros a los que podamos darle la palabra. Porque la palabra es vida. Y también aprendimos a través de la Biblia de que Jesús es la palabra de Dios encarnada, hecha hombre. Entonces vamos a ver que Jesús permanentemente hacía uso de la palabra. Él declaraba la palabra y se producían cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando Jesús y los discípulos cruzaban el mar de Galilea, se había producido una gran tormenta, al punto que algunos de los discípulos se aterrorizaron. Y eran hombres de experiencia en el mar, porque eran pescadores. Eran pescadores, iban mar adentro, levantaban la pesca. Sin embargo, tuvieron mucho miedo. Y ahí en Marcos 4, 38, 39, vamos a ver en este pasaje que él estaba, dice Jesús, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? Perdón, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice este relato que reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo, ¿qué cosa? Grande bonanza. Se acabó todo. Por la palabra del Señor. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Cristo, el viento terminó y la tormenta se enmudeció. Y Él le dio la orden, calla, enmudece. Usted sabe que la palabra tiene un poder que está basado en algo que se llama autoridad. Nosotros si declaramos la palabra de Dios y la declaramos con autoridad, usted va a ver resultados en su vida. Va a haber resultados. Cosas que antes no podíamos controlar, que antes no podíamos manejar, de repente vemos que declaramos la palabra y esas cosas quedan bajo el control de Dios, ¿me entiende? Y se acaban esos problemas. Pero tenemos que ejercer la autoridad. Y acá vemos esto, que Jesús habló, porque acá dice claramente en este pasaje, fíjese, hubo una palabra de miedo, ¿no? La palabra del temor, la palabra del razonamiento humano. ¿No tienes cuidado que perecemos? Esa es la cuestión humana, la parte humana de esto. Tiene que haber algo humano para que después haya una manifestación divina. Porque el Señor actúa sobre nosotros. La parte humana nuestra es la que atrae el poder de Dios. Porque algunos critican esta actitud de uno de los discípulos, pero no es para criticar. Él fue a hablar con quien podía cambiar las cosas.
¿Qué hacemos nosotros ante situaciones que no podemos manejar? Porque ellos no podían manejar eso. Hay muchas tormentas en nuestra vida, muchas tempestades que nos vienen. Y de la única manera que podemos evitarlas es declarando la palabra de Dios. Haciendo lo que Jesús hizo. Dice que Jesús le habló. Es tremendo. Le suena loco, ¿no? Habló a la tormenta, a la tempestad, al viento. Le habló, le dijo, pero le habló con autoridad. Le dijo, calla, enmudece. Como diciéndole, no tenés más oportunidad. O parás o parás. ¿Por qué tenía esa autoridad en su palabra? Porque es una palabra creadora. Es la palabra que dio origen a todo. Y esa palabra se manifestaba en Cristo por ser Dios. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, ese poder se manifiesta. Pase lo que pase. La sacudida va a venir. La angustia va a venir. El miedo va a venir. Nadie dice que no va a pasar. No es que Jesús subió al barco y no pasó nada. Jesús subió al barco, estaba ahí. Y estando él ahí, se desató una tormenta impresionante. Podía haber hundido el barco. Pero estaba Jesús ahí. Así de importante que Jesús esté en nosotros. Muchas veces en mi vida sentí que me temblaba el barco. Muchas veces en mi vida sentí que me hundía. Muchas veces en mi vida sentí la impotencia y el dolor de no poder cambiar una situación. ¿Me entiende? Pero ahí recurrí a Jesús y le decía, vos podés hacer lo que yo no puedo. Y la situación cambiaba. Y todo se calmaba, ¿me entienden lo que le quiero decir? Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces nos cuesta poner por obra la palabra, porque simplemente ante los problemas nos ocurre que, ¿sabe qué? No sé si a usted le pasa, pero es como que uno se olvida. Pero si tengo la palabra, la tengo. Muchas veces hasta predicamos, cuando vos estés en apuros, corre a la palabra. Y a veces lo que predicamos, nosotros mismos a veces nos olvidamos de lo que predicamos. Pero la palabra siempre está. Y tarde o temprano vamos a ir a Dios. Tarde o temprano vamos a ir a Dios. Y le voy a decir algo que a usted la va a sacudir, lo va a sacudir. Cuanto más desesperado, mejor. Porque cuanto más desesperados estemos, con más rapidez vamos a ir a Dios. Porque ¿sabe qué? A veces tenemos que estar en un punto de desesperación para acordarnos que Dios nos va a hablar. Y para acordarnos que Dios va a desatar palabra a favor nuestro. Para que todos los muros que se levantaron, la fortaleza y lo que quieras llamarle, va a caer. Porque la pastora acaba de declarar algo de un salmo. Que somos como el monte de Sión. Somos un monte hecho de roca, no somos un médano de arena. ¿Amén? ¿Entiende la diferencia? Pero tenemos que entenderlo nosotros. Para que cuando venga la tormenta, tomemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad, pero no la usamos. Una vez, hablando de este tema, que a veces tenemos que llegar a punto de desesperación para acordarnos que Dios está con nosotros. Una palabra que a mí me tocó mucho. Cuando Jesús está en Juan 11, 43, 44.
Había muerto Lázaro, un amigo del Señor. Lázaro, Marta y María eran 3 amigos que Jesús tenía. Lázaro murió. Lo llamaron antes que muriera, pero fue después que murió. Y en el versículo 43, el 42 quiero leer primeramente, en el 11:42. El Señor le dice a su Padre, a Dios: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ahí estaba el muerto. Y el muerto, la hermana, cuando él ordena que saquen la piedra de la tumba, dice: Señor, hiede ya, porque es de varios días. Y a veces el Señor, y te voy a decir algo que es fuerte, pero es algo que yo escuché, que yo hoy mismo prediqué algún momento hace años, está esperando que apestemos a veces, como Lázaro, para resucitarnos. A veces tenemos que apestar, a veces tenemos que estar en un extremo, a veces tiene que haber desesperación para que nos acordemos que Dios está. Y vamos a salir de eso, y Dios nos va a sacar en victoria, y vamos a superar eso y todo lo que se nos presente, porque vamos a llevar una lección aprendida, que la vara de poder de Dios está de nuestro lado. Está de nuestro lado. Que no tenemos que dudar. Nos va a pasar de todo porque somos seres emocionales, no somos solamente carne, somos también emoción. Y nuestras emociones muchas veces nos llevan a la desesperación, nos llevan a la angustia, nos llevan a la tristeza, nos llevan al enojo. Pero tal vez eso apeste, llegue ese olor hasta el Señor y Él actúe sobre eso y cambie nuestra realidad. Amén. Pero de nosotros depende. Abrir simplemente la mente a Dios. Decirle: mira lo que me está pasando, hace algo, Señor, a mi favor. Como dice Jesús, yo sé que siempre tú me oyes. Y acá vemos en este episodio con Lázaro que él habló la palabra. Le dijo, ¿qué le dijo? Ven fuera. Él le habló. No es que se paró adelante del muerto y como esas películas de místicas que hizo un movimiento con la mano. No, él le habló, nada más que eso. Él le dijo: ven fuera. Pero como le dijo a la tormenta: calla, enmudece, con la misma autoridad le habló al muerto. Y con esa autoridad echó fuera la muerte y el muerto resucitó. Amén. La muerte fue echada fuera por el poder de Dios. Todo espíritu inmundo de muerte huye ante la presencia misma de Cristo. Lo reprendemos también en el nombre de Jesús. Porque esos espíritus inmundos se mueven a nuestro alrededor. Y tenemos que reprenderlos. Porque la autoridad el Señor nos la dio a nosotros con su palabra. ¿Cuántos creen en esto? Úsela, porque la tiene escrita. Úsela, usémosla, pongámosla por obra, tengámosla presente, porque algo va a pasar. ¿A favor de quién? A favor nuestro. Dios va a actuar siempre a favor tuyo, no va a actuar en contra tuyo. Pero a veces va a permitir alguna sacudida para que te acuerdes que Él está. Que no todo depende de vos. Y que tenés que buscar de Él lo más posible. Tenés que prevenirte, porque las cosas están. Hoy yo hablaba con mi hijo y le decía: mira, estamos bajo ataque. Hay gran bendición, pero estamos bajo ataque. Entonces, que la bendición no nos va a enceguecer para no ver que estamos siendo atacados, pero para cuando viene el ataque, cuando viene la tormenta, viene la palabra de Dios.
Eso es lo que tenemos para oponerle. La armadura del Espíritu que dice Efesios, ¿no? Lea Efesios 6 y ahí se va a enterar cuál es la armadura del Espíritu. Así que se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué le dio? Una orden. Y así es como tenemos que ordenarle nosotros a las circunstancias. Ordenar, tener autoridad, no dejar que las cosas nos superen y desesperarnos. Yo en primer lugar. Porque muchas veces, aún predicando estas cosas, hay veces que me pasa que yo mismo me desespero por alguna cosa y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Lo bueno no pasa por que lo hagas o no lo hagas. Lo bueno es darte cuenta, que nos demos cuenta que no estamos solos, que Él está con nosotros. Lucas 5, 12, 13, y acá ya termino. Pero son cosas que me gusta recordar. Acá tenemos un episodio con un leproso. Lucas 5, 12, 13. Había un leproso en una de las ciudades que Jesús visitaba predicando, enseñando y haciendo milagros. Dice que en una de esas ciudades un leproso se le acercó. Para que nos demos una idea de esto, los leprosos en aquel tiempo, la lepra era un mal muy común, muy contagioso. El leproso era declarado una persona inmunda y se lo alejaba de las ciudades para que no contaminara al resto. ¿Cómo se las arregló el leproso para meterse en la ciudad? No se sabe. Pero él sabía que Jesús estaba ahí. Y encontrándose con Jesús, dice que se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es que le dijo, si querés por ahí, capaz que me limpias. Dijo, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Otra situación en la cual Jesús habló, pero el que movió a Cristo a través de su fe y de aferrarse a Cristo como lo único que le quedaba en esta tierra, porque después lo más misericordioso que podía pasarle era morirse. Llegó a Jesús, postrado en tierra, le ruega, diciéndole, si quieres, Señor, me podés limpiar. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice que él extendió la mano. Acuérdense lo que le dije, el leproso impuro, inmundo, la lepra contagia. Lo tocó y le dijo, palabra de Dios, quiero, se limpió. Y dice que al instante, la lepra se fue de él. Al instante, la tormenta cesó. Al instante, el muerto resucitó. Y al instante, la lepra huyó. Hubo una reprensión de espíritus inmundos, de perturbación y de miedo. Hubo una reprensión de espíritu de muerte. Y hubo también una reprensión de espíritu de enfermedad. Y el Señor con su palabra y con su autoridad lo echó fuera. En su propio nombre. Porque Él dijo, quiero, sé limpio. ¿Vos te pensás que Cristo no quiere que vivas mejor de lo que vivís?
La misma voluntad que puso sobre ese leproso, sobre el muerto y sobre la tormenta, la pone sobre nosotros. Pase lo que pase. Se te plante la misma muerte delante tuyo, Cristo la reprende y la echa fuera. Se te planta el miedo delante tuyo, Cristo lo reprende y lo echa afuera. Se te planta la enfermedad como sea delante tuyo, Cristo lo reprende y lo echa afuera. No soy yo, es Él. El leproso le dijo, Señor, si quieres. Pero atravesó todo para llegar a Él. Lo buscó, hizo lo imposible. Porque el leproso se veía leproso, el leproso se ve. No podía disimular cómo estaba, pero no le importaba, él tenía que llegar a Cristo. Y nosotros tenemos que llegar a Cristo en este tiempo, más que nunca. Por supuesto que las cosas no están bien. Por supuesto que la vida es difícil. Pero ¿sabes qué? Con Cristo somos más que vencedores. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de la palabra de Dios. Pase lo que pase. Esta voz que calmó al mar, que levantó al muerto, que curó al leproso, fue la misma voz que en la mañana de la creación separó las tinieblas de la luz. Y dice que la oscuridad huyó de la faz de la tierra por esa misma voz que le dijo a la tempestad, calla, enmudece, por esa misma voz que le dijo a la muerte, Lázaro, ven fuera, por esa misma voz que le dijo a la enfermedad, quiero ser limpio. La misma voz en la que se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Porque podemos declarar la palabra, es mucho mejor que desesperarse, que gritar, que llorar. Es mucho mejor declarar la palabra, que eso sí nos va a sacar. El lenguaje del Señor es sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural, la palabra de Dios es sobrenatural y Dios nos ha dado a través de Cristo entrada al mundo sobrenatural para que podamos combatir los espíritus inmundos que nos rodean y que si no los discernimos espiritualmente nos van a derribar. Pero el Señor no quiere que seas derribado, sino que te levantes en el nombre de Jesús. Él no quiere otra cosa. Él quiere que nos levantemos, que nos mantengamos firmes. Venga quien venga, caiga quien caiga. Cristo está con nosotros. Tu lenguaje y el mío expresan el poder de Dios cada vez que proclamamos la palabra de Dios. Amén. De nosotros depende qué sale de nuestra boca y qué hay en nuestros pensamientos. ¿Y sabe qué? Tenemos la oportunidad de parte de Dios. Dios le va a dar una oportunidad que ningún ser en esta tierra a uno le da. De poder revertir la vida. De poder revertir la situación que estamos viviendo. Por difícil que parezca. Todo creyente, todo cristiano que cree en la palabra de Dios tiene la vara en la mano. Levante la mano en alto. Porque tiene la vara en la mano. Tiene la vara en la mano. Usted tiene la palabra de Dios. Piense en la palabra de Dios como el único instrumento que necesita para poder hacer todo lo que Dios quiere que usted haga. El leproso fue y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué cosa? Porque Jesús quería eso. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero ser limpio. El Señor no nos quiere ver mal. No desea vernos mal. Así que si nosotros vamos a él y decimos, Señor, si querés me podés sacar de lo que estoy viviendo, Él va a decir, quiero. Porque la palabra de Dios es positiva. Negativas son nuestras palabras. Negativos somos nosotros.
Y Dios lo que quiere es sacarnos la negatividad de adentro. Y que empecemos a vivir una vida diferente, conforme su voluntad. Si quieres, puedes limpiarme. Tu voluntad, Señor, no la mía. Como vos quieras que yo haga, voy a hacer. Pero tenemos que tener claro, como decía la pastora hace un rato, danos discernimiento. Que Dios nos dé discernimiento para saber qué quiere de nosotros. Fíjate que el leproso tuvo discernimiento, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Tuvo discernimiento. Para el leproso Jesús no era el gran profeta, el gran maestro, como otros lo veían. Para el leproso Jesús era el Hijo de Dios. Todo depende de cómo lo veamos a Jesús nosotros. Cuenta la historia que Jesús, en su propia tierra, entre su familia y sus amigos, hizo pocos milagros. Él le preguntó a sus discípulos, ¿por qué hizo pocos milagros? Porque ninguno creía mucho en él. Decía, ese es el Galileo, el hijo de José y María, los hermanos son fulano, mengano, sus hermanas están entre nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí en el pueblo? Y algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos un profeta, que sos un maestro. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Discernimiento, hermanos. ¿Quién es Cristo para cada uno de nosotros? Se levantó uno, que se llamaba Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien has dicho, Simón, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de llamarse Simón, que significaba vara que sacude el viento, el Señor le dijo, y ahora serás Pedro. Y Pedro, ¿saben qué quiere decir? Petra, en griego, roca. ¿Qué tal? Por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Está bien cuando la pastora ahora dice, danos discernimiento para poder entender tu palabra. Gloria a Dios, porque es lo que precisamos en este tiempo. Porque en medio de tanta confusión necesitamos la palabra clara de Dios que nos ilumine el camino. Y no se olvide que esta voz que reprendió la tormenta, que reprendió la muerte y que reprendió la misma enfermedad, es la misma voz que reprende las tinieblas. Y esta voz que reprende las tinieblas hace que la luz prevalezca en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga con esta palabra.